Ya, buen día. Voy a compartir mi pantalla. Por favor, me confirman si lo logras ver ya. Mm, Sí, sí se Ya, logra ver. ya, bien. Bien, vamos a seguir tocando los temas en esta asesoría acerca de los patrones patológicos radiológicos en el pulmón, ¿no? Que son varios, que ya hemos visto cuáles eran, ¿no? Los ejemplos, y en esta ocasión solo vamos a ver dos. Bueno, solo vamos a ver, perdón, uno. La anterior semana vimos dos, ¿no? Lo que es el patrón atelectásico y lo que es el patrón alveolar, ¿no? Recordemos, patrón alveolar, que significa que el alveolo ya no está ocupado por aire, sino está ocupado por líquido, ya sea sangre, ya sea exudado, trasudado, lo que sea, pero está ocupado por líquido, lo que cambia su radioapacidad, ¿no? Mientras que el atelectásico es el colapso del pulmón al no llegar aire y como tiene presión negativa el pulmón, pues termina colapsando y tal, siendo la causa más frecuente de atelectasia un tapón mucoso, ¿no? Ahora, tenemos como tercer patrón radiológico el patrón intersticial. Recordemos siempre que que los patrones radiológicos como tal no son 100% patognomónicos de las enfermedades. Es decir, yo puedo ver no sé, un derrame pleural, por ejemplo, y no puedo asumir al 100% que es una insuficiencia cardíaca congestiva, por ejemplo, ¿no? Puedo pensar tal vez en enfermedades autoinmunes que causan inflamaciones de las serosas. Puedo pensar, no sé, en una pleuritis tuberculosa, entre otras. O sea, no es 100% patognomónico de una sola patología, ¿ya? Y eso es importante. Debemos sí o sí juntarlo con los que son los signos y síntomas clínicos, el cuadro clínico para recién nosotros tener una presunción diagnóstica. La semana pasada justo les comentaba, ¿no? Por ejemplo, un cuadro clínico, no sé, viene un paciente con tos hemoptóica, sudoración nocturna, baja de peso, no sé, un poquito de flema tal vez, ¿no? Y un patrón radiológico de un derrame pleural en el lado derecho, por ejemplo. Y ahí nosotros podemos pensar en como una presunción diagnóstica en una tuberculosis, una pleuritis, tuberculosa, ¿no? Y así sucesivamente, ¿no? Viene un paciente, por ejemplo, con rash malar, con dolor en las articulaciones, entre otros, o sea, unas características clínicas clásicas, ¿no? De un lupus, ¿no? Incluso nos puede venir con pericarditis, puede venir un poco con ascitis. Y al examen clínico también pensamos que tiene, no sé, un derrame pleural, le tomamos una radiografía y los tiene bilateral, ¿no? Bilateral. Entonces nuestra presunción diagnóstica viene a ser un lupus descompensado, ¿no? Y así sucesivamente, recuerden, ¿no? Siempre se debe unir al cuadro clínico. Normalmente cuando hacen preguntas del examen, ponen, ¿no? El patrón radiológico por sí mismo hace diagnósticos, nunca hace por sí solo un diagnóstico, nunca. Son muy raros los casos que hacen un patrón, o sea, que son patognomónicos, demasiado raros realmente. Entonces no podemos asumir de que es un diagnóstico o el otro sin antes unirlo al cuadro clínico. ¿Ya? Y dentro de todos los patrones diagnósticos radiológicos que tenemos, van a ser los siguientes, ¿no? Que ya hemos visto el alveolar y el atelectásico, sigue el intersticial, y las próximas semanas vamos a ver tanto el pleural, nodular masa y el destructivo, ¿no? En esta ocasión nos vamos a adentrar mucho más en el patrón intersticial, ¿ya? Que viene a ser ese espacio que se encuentra entre alveolos, no el alveolo en sí, sino el espacio que se encuentra en el alveolo, que comprende el intersticio, que comprende la membrana alveolo-capilar, pero realmente no comprende la luz alveolar ni la luz capilar. Ya es el espacio que está entre los dos. ¿Y qué podemos nosotros encontrar acá? Podemos encontrar todo lo que nosotros inhalamos a lo largo de nuestra vida. ¿Ya? A lo largo de nuestra vida nosotros inhalamos sustancias contaminantes, ¿no? Ya sea el humo del carro o de las fábricas o el aire en sí que está contaminado, ¿verdad? Pero hay algunos casos en los que los pacientes vienen por tabaquismo crónico, por ejemplo, o enfermedades ocupacionales, trabajan con acerrín, etcétera, ¿no? Les estoy poniendo un ejemplo, ¿no? Trabajan con tinte de madera, ¿no? Que son bastante tóxicos para el pulmón. Ya, y esto lo que termina causando es una fibrosis intersticial, es una reacción normal, entre comillas, pero patológica del pulmón. ¿A qué me refiero? Cuando entra una sustancia tóxica al pulmón mediante la inhalación, ya, eso va a desencadenar una cascada inflamatoria que va a terminar cicatrizando
fibrosando, ¿ya? El pulmón, el intersticio, ¿ya? Y eso lo vamos a poder ver en un patrón radiológico, ya sea en una tomografía, ya sea en una radiografía. Porque recuerden que para pulmón la resonancia no me va a servir. Bien, la resonancia no me sirve porque tiene menos enfoque realmente en la imagen que una radiografía, que una tomografía. Bien, entonces por eso solo hablamos de todo esto, todos los patrones alveolares, todos los patrones radiológicos, hablamos solamente de radiografía y de tomografía. Ya la resonancia no nos va a ayudar. Bien, habiendo dicho eso, entonces vamos a ver el patrón intersticial. Bien. Cuando hablamos de patrón intersticial, justo les estaba comentando, ¿no? O sea, va a ser más que nada la ocupación de material fibrótico e inflamatorio, más que nada, ¿ya? De los septos que están entre los lobulillos, o sea, entre los alvéolos, ¿no? Entre los septos interlobulares. Y estos se van a engrosar principalmente por la acción de los fibroblastos, ¿no? Recuerden que los fibroblastos son los que se terminan activando amigofibroblastos y terminan generando o sintetizando toda la matriz extracelular a nivel del intersticio, ¿no? Entonces, esta es la fibrosis. La fibrosis es una reacción normal ante los daños, ¿ya? Y se da en numerosas patologías y en numerosos órganos. Ya, por ejemplo, en el hígado tenemos a la cirrosis, que es la fibrosis, que crea los fibróticos, ¿no? Entre espacios porta, que ya lo sabemos, ¿no? A nivel del cerebro también, como no es un tejido lábil, pues termina generando fibrosis cuando hay agentes dañinos constantes y de manera crónica acechando el cerebro, por ejemplo, ¿no? Esto no pasa en el caso de las lesiones de la piel. Recuerden que en la piel, constantemente se está cambiando, ¿no? Está en constante recambio la piel. Entonces, la piel es un tejido lábil y permite regenerarse, ¿ya? Pero es muy diferente cuando hay un corte. En un corte es necesario que para que se regenere haya una fibrosis primero, ¿no? Es por eso que se crea una cicatriz. ¿No? En el caso del pulmón no se crean cicatrices, se crea directamente la fibrosis, ya sea por distintos tóxicos que pueden entrar, la nicotina, el humo de tabaco, entre otros, ¿no? Incluso las enfermedades ocupacionales que les comentaba, silicosis, asbestosis, siendo la asbestosis la más común de todas. ¿Ya? En este caso, miren cómo se ve estos lugares que están completamente blancos vienen a ser los que están ocupados por los alvéolos. Todos los miles de alvéolos que tenemos acá van a estar acá en los espacios blancos, ¿no? Estas ramas como tal de acá van a ser los bronquios, ¿ya? Los bronquios que se van segmentando, polisegmentando, ¿no? Y finalmente todas estas líneas de acá, tanto las que engloban a las intralobulares, como los que están dentro, que son los intralobulares, van a ser el intersticio. Es decir, vamos a tener dos tipos de intersticio, ¿ya? Vamos a tener el intersticio interlobular, o sea, entre ambos lobulillos, ¿ya? Que no compete lo que está dentro del lobulillo, y los intralobulares que sí competen lo que está dentro del lobulillo, ¿ya? Por ejemplo, si vemos un patrón que compromete a ambos, ya decimos que es una enfermedad irreversible. ¿Ya? La fibrosis pulmonar no es que se puede curar, ¿ya? La fibrosis pulmonar no se cura. ¿Tiene tratamiento? Sí, pero no se cura, ¿ya? Puede mejorar un poco con tratamiento médico, ya sea farmacológico o no farmacológico. Sin embargo, cuando llega a un estado avanzado, ya vamos a ver el patrón panal de abeja, que es el más importante acá, pues se refiere a que la patología en la que estamos frente, pues va a ser completamente irreversible y se le tiene que dar pronóstico de vida al paciente, ¿no? Es por eso la importancia de poder detectar un patrón intersticial en las etapas tempranas. Ya en las etapas tempranas es muy importante, ¿no? Y estos son todos los tipos de patrón intersticial que tenemos. Miren, si solo afecta a los que están entre los lobulillos, ya entre los lobulillos, o sea, estos de acá, ya va a referirse a un patrón lineal o septal. Ahora, si afecta a los intralobulares, va a ser un reticular, los que están dentro de cada lobulillo, ¿verdad? Ahora, si es que encontramos opacidades redondas,
unas opacidades redondas constantemente, constantemente, ¿ya? Que van a ser más que nada difusas, ¿ya? Se va a denominar micronodular o miliar. Ahora, esto depende mucho del tamaño, ¿ya? El tamaño es importantísimo también. Porque miren, las opacidades van a ser redondas, pero de 2 a 5 y cuando son menores incluso se va a denominar este reticular grueso. Son menores, pero con paredes mucho más grandes. Perdón, son mayores, pero con paredes mucho más grandes también. Las paredes van a ser mucho más gruesas que las micronodulares. En el caso del reticular grueso o panal de abeja, va a ser completamente irreversible. Ni siquiera el tratamiento farmacológico y no farmacológico van a poder mejorar el cuadro. ¿Ya? En el caso del micronodular está próximo a, y en el caso reticular o septal sí pueden mejorar, ¿ya? El panal de abeja sí es lo más grave que se puede encontrar, ¿ya? ¿Ya? ¿Qué más les puedo decir de acá? Ya. Normalmente, en etapas tempranas se va a ver el septalo lineal, ¿ya? Un patrón reticular como tal no es que exista. ¿A qué me refiero con esto? Es que el patrón reticular usualmente se suele presentar, ¿no? Con un patrón septal también, es decir, se afectan ambos, ¿ya? Se afectan ambos a la vez, porque primero empieza en el interlobulillar y luego ya se mete el lobulillo con el intralobulillar generando fibrosis. ¿No? Pero la fibrosis va a ser una opacidad más tenue, en forma lineal, siempre es en forma lineal, ya, pero va a ser un poco más tenue. Y ahí esto es lo importante del patrón intersticial, ¿ya? Van a ver que la opacidad del patrón reticular septal no es lo mismo al patrón de panal de abeja. Es mucho más opaco lo del panal de abeja, ¿no? Nos hace ver que es mucho más grave, ¿ya? A ver, ya. Como primer patrón intersticial tenemos el lineal o septal. Ya recuerden, ¿no? Un engrosamiento de los septos interlobulillares. Por ejemplo, los que están acá, ¿no? Miren cómo se encuentra de lineal el pulmón. Ya en este caso parecen ser de las bases, ¿no? Miren cómo es la opacidad, en este caso es la hiperdensidad, ¿no? Porque estamos en una tomografía pulmonar, ¿no? En corte axial, corte transversal, que es lo mismo. Ya, este viene a ser un patrón, patrones lineales. Ya, todos estos son patrones lineales, patrón septal, son un poquito más gruesos y ya cuando incluso se ve un poco de reticular, ya, aunque no muy bien diferenciado como el patrón septal o lineal que sí se encuentra mucho más, ¿no? Miren cómo está acá, un lobulillo, otro lobulillo, incluso se encuentra un poquito de fibrosis entre, o sea, intralobulillar. Pero esta es una de las imágenes que mejor caracterizan, ¿no? Un patrón intersticial septal como tal. Ahora, en la radiografía sí se puede ver unos patrones intersticiales, sí, ¿ya? Se puede ver patrones intersticiales principalmente por las líneas de Kerley, ¿ya? Pero, repito, no es 100% patognomónico. ¿Cuáles son las líneas de Kerley? Vienen a ser estas líneas radiolúcidas de acá. ¿Ya? Unas líneas radiolúcidas de acá que realmente no es que se puedan ver o un radiólogo diga, ah, miren, una radiografía de tórax, entonces positivo para líneas de Kerley. Mira, líneas, acá dice líneas, debería decir líneas. Realmente es un signo como tal que no es nada patognomónico, hoy en día casi ni se usa, ¿ya? Lo que sí es importante ver es de que esta es la trama broncovascular y a veces se puede confundir con un patrón intersticial. Ahora, la trama broncovascular se limita al espacio que estoy tratando de señalar, ¿ya? Que estoy tratando de señalar, ese es el espacio que más o menos quiere delimitarse la trama vascular más que nada. ¿Ya? Cuando sobrepasa este espacio, pues ya, y vemos así, igual, líneas blanquecinias, líneas radiopacas, así, pues ya estamos hablando de un patrón intersticial. ¿Ya? En este caso son en etapas tempranas. Igualmente va a ser muy difícil verlo, ¿no? Ahora, esto se causa principalmente por infiltración de las células, por inflamación, ¿ya? Principalmente es por esto, ¿ya? Principalmente es por esto. Puede ser un paciente que practica el tabaquismo desde hace 2 años a 5 años, por ejemplo, ¿no? Empieza ya a tener esta cicatrización, esta inflamación a este nivel. ¿Ya? Porque como son sustancias extrañas, ¿ya? Pues va a terminar llamando la inflamación por los macrófagos alveolares.
¿no? Y estos se van a mantener ahí, no es que lo vamos a botar, se van a mantener ahí. No es una infección como para decir de que se tiene que eliminar del cuerpo. Ya, eso es importante también decirlo. Las inflamaciones, las infecciones, sí. Tengo tuberculosis, soy bacilífero positivo, entonces lo toso y lo boto, ¿no? Pero en este caso no. Yo, inhalo tabaco, por ejemplo, con un cigarro, ¿ya? Voy a llevar todos esos tóxicos al espacio intersticial, al alveolo primero. Ahora, ¿qué hace ahí? Va a causar destrucción de las membranas alveolo-capilares. Y ahí este es muy importante también, lo que hace que traiga mucho más inflamación y el paciente puede tener incluso enfisema pulmonar. El daño es muy grave, a larga, ¿no? A la larga, obviamente. Cuando el paciente, no sé, tiene 10 años a 20 años, incluso más de tabaquismo, pues el daño es muchísimo más grave, ¿no? Bueno, termina llamando la inflamación y pues como no es un microorganismo como tal, pues no termina teniendo la necesidad de botarlo al exterior, no como si lo hace un paciente bacilífero positivo por tuberculosis. En este caso se van a mantener ahí, se depositan en el intersticio y nunca más van a salir. Es por eso que el daño no es tan reversible como tal. En etapas tempranas sí, pero en etapas crónicas no. No se puede. Incluso hay casos, por ejemplo, hay mucho asbesto en el medio ambiente. Ya en el medio ambiente hay muchísimo asbesto. Ya, ¿qué es lo que pasa con este asbesto? Es que lo estamos inhalando constantemente. Ahora, la asbestosis, a no ser de que sea masiva, no vamos a tener ningún síntoma. Pero, por ejemplo, mi doctor de patología 2 me decía, ¿no? Bueno, yo le comentaba, la asbestosis es posiblemente una de las más comunes, ¿no? De las enfermedades ocupacionales. Y él me decía, pero realmente no es una enfermedad ocupacional porque todos tenemos asbestosis. Porque obviamente la mayoría de los patólogos del hospital, de la universidad, bueno, en mi caso mi doctor trabajaba en la morgue, ¿no? Y cada vez que sacaba una muestra de pulmón, pues veía asbestosis, ¿no? Entonces, asbestosis a nivel del intersticio que causaba inflamación y también ruptura de las membranas alveolo-capilares, ¿no? Que no terminó de causar ningún síntoma al paciente, sí, pero siempre va a estar ahí. ¿Ya? Siempre va a estar ahí. O sea, a la contaminación del medio ambiente, agregarle más factores nocivos todavía es mucho más perjudicial. A eso es lo que voy. Ya es mucho más perjudicial. Bien. A ver, bueno, como segundo patrón intersticial, esta clase es bastante corta, no se preocupen, ¿ya? Como segundo patrón, tenemos el patrón reticular. Ya hemos visto que el lineal o septal afecta a los septos interlobulares, ¿verdad? Ahora, el reticular va a afectar a los intralobulares, o sea, los que están dentro de cada lóbulo, ¿no? Acá, más que nada. Ya bien sea el bronquio, pero los que están acá, esos son los que van a afectar. Miren, por ejemplo, a ver, voy a hacerle un pequeño zoom. A ver acá. Ya. Miren, por ejemplo, este vendría a ser un lóbulo, este viene a ser otro lóbulo, pero acá ya casi ni se diferencian los lóbulos, ¿verdad? E incluso acá sí, ya ven este pequeño lóbulo y ven cómo adentro se está fibrosando, ya. A esto es a lo que voy. Va a haber perdón, a ver un momento. Va a haber una fibrosis tanto interlobular, que viene a ser esto, que viene a ser esto, que viene a ser esto, lo más gruesito, y va a haber va a haber una fibrosis también interlobulillar. Ya, toda esta es la fibrosis que está dentro de un lobulillo. Igualmente acá, igualmente acá, igualmente acá, en estos casos no. No, en estos casos se está preservando. Igualmente acá y demás, ¿no? Igualmente acá. Todo esto es más. Ahora, no es que reciba, o sea, no es que tenga una composición o una forma tan lineal como sí lo es en el septal, ¿no? Miren, bastante lineal. En este caso parece un garabato, ¿verdad? Ya. Acá se ve mucho mejor. Hacerle un pequeño zoom. Acá se ve muchísimo mejor. Miren, esta viene a ser la división entre los lóbulos. División entre los lóbulos. Hay una fibrosis interlobulillar, también una fibrosis septal. Claro, septal o lineal. Y miren, dentro de los lóbulos hay más fibrosis. Hay una fibrosis intralobulillar. Y a eso es a lo que me refería. Va a empezar como una septal la fibrosis pulmonar. Empieza como una septal, no empieza afectando a los interlobulillares. Pero ¿qué pasa? La enfermedad avanza, el paciente ya está siendo fumador crónico, por ejemplo, 8 años tiene. Ya entonces se le va a fibrosar también el espacio intralobulillar y esto tiene menor riesgo de reversibilidad. Tiene menor riesgo, o sea, es mucho menos reversible que la septal. Ya está de camino a ser ya casi irreversible. ¿Ya? Y así se va a ver prácticamente
en una radiografía. Y sí se ven realmente, ¿ah? Incluso en consultorios, ¿no? Cuando los pacientes vienen con radiografías, se le ve esto, ¿no? Acá ya los pacientes comienzan a tener síntomas y comienzan a tener signos también, ¿ya? Tos seca principalmente es lo más básico, lo más característico de la fibrosis pulmonar. Sin embargo, más de eso no van a tener. Ya, en estos casos, más de esto no van a tener. Ya en etapas más avanzadas, incluso pueden tener fiebre y enfermedades oportunistas, ¿no? Como la toxoplasmosis, e incluso también la pseudomona. Ya, los pacientes con fibrosis pulmonar, la infección más común en el pulmón va a ser la pseudomona. ¿Ya? Estén o no estén en el hospital, porque ya saben que en condiciones normales la pseudomona afecta mucho más a los intrahospitalarios, ¿verdad? Ahora, en estos casos, que son los pacientes con fibrosis, tanto intra como extrahospitalarios van a ser por pseudomona, en gran mayoría, ¿ya? Ahora, todas estas son las causas. Miren, en este caso ya es un patrón, por fibrosis pulmonar, este patrón reticular, ¿no? Incluso es importante mencionarlo también. Hay enfermedades autoinmunes que causan esto, ¿ya? Porque la principal causa de fibrosis pulmonar es la idiopática. Es la principal causa, ¿ya? Existen patrones, el patrón New, el patrón Nine, entre otros. Si no me equivoco, es el patrón New, ¿ya? El que habla ¿cómo les explico? De un patrón en panal de abejas, ¿no? Y el primer estadio, la primera etapa para un patrón panal de abeja, que no sé si me estoy confundiendo, creo que sí es el patrón New, ¿ya? Pero es el estadio previo al panal de abeja, ya que el panal de abeja ya es completamente irreversible. Y ese patrón New lo pueden hacer numerosas patologías autoinmunes, entre ellas la artritis reumatoide. Y ahí es importante y muy importante realmente que lo sepan. Ya después les voy a confirmar si es que es New o Nine. ¿Ya? Porque es uno de los dos. Yo estoy como un 50-50 entre ambos, ¿ya? Pero los pueden generar enfermedades autoinmunes. No siempre va a ser un nocivo por tabaquismo, por drogadicción, entre otros. No siempre, ¿ya? También pueden ser enfermedades autoinmunes como la artritis reumatoide, ¿ya? Y antes de pasar, chicos, ¿tienen una consulta? No sé si se ha unido alguien más. No. ¿Todo bien, Leonardo? Sí, todo. Ya, vamos a seguir entonces. Bien. Ya, ahora tenemos dos otros patrones, tanto el micronodular y miliar. Ahora, el micronodular y miliar es muy importante y muy común en la práctica clínica. ¿Ya? ¿Qué es lo que nosotros pensamos cuando tenemos un patrón miliar? Cuando tenemos un patrón miliar, lo primero que se piensa, porque estamos en el medio, aunque no es 100% patognomónico, es en tuberculosis miliar. ¿Ya? ¿Qué es la tuberculosis miliar? Es cuando la tuberculosis se ha dado en un paciente inmunocomprometido, pero llega a tal punto que la tuberculosis llega a pasar a la sangre y genera un montón, y hace que se genere un montón de granulomas. Ya son bastantes granulomas pequeños que generan a nivel del pulmón y pues ese es el patrón micronodular. En este caso no confluyen, no van de la mano y se superponen incluso. Ya son pequeños, son micro, van de 2 a 5. En el caso de reticular grueso, panal de abeja, pueden llegar a 5 a 10 aproximadamente milímetros. ¿Ya? Y a eso es lo que me refiero, ¿no? Son imágenes anulares de 5 a 10 milímetros, incluso las paredes son mucho más gruesas, de 2 a 3 milímetros, irregulares, ¿no? Ahora, el micronodular, pues puede ser también de otras patologías, puede ser una metástasis también, ¿ya? Pero lo más común es una tuberculosis miliar. Eso es lo que más se va a ver. Miren, son bastantes puntitos. Tiene también un poco de patrón intersticial por acá. Miren, interlobulillar, ¿no? Este ya es un poco más de intra, ¿no? Pero miren, ven todos estos puntitos de acá. Bastantes puntitos. Todo esto es un patrón miliar. Y les repito, lo más común que se encuentra con este patrón viene a ser la tuberculosis miliar. Pueden haber más, ¿no? La sarcoidosis, la silicosis. Pero normalmente en la sarcoidosis, ya miren, la sarcoidosis también es una enfermedad, es una enfermedad granulomatosa. Ya tanto la TBC y la sarcoidosis son enfermedades granulomatosas. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre ambos? Y es muy importante porque prácticamente siempre lo preguntan en rotaciones. ¿Ya? A mí hasta ahora me lo preguntan.
Es que la TBC produce granulomas que son gaseosos, son granulomas tuberculosos, o sea, es decir, en sus granulomas, en el centro hay necrosis gaseosa. ¿Ya? Esos son granulomas gaseosos, la tuberculosis. Mientras que la sarcoidosis genera granulomas también. Es una enfermedad autoinmune que genera granulomas, es granulomatosa, sí. Pero los granulomas que genera no son gaseosos. ¿Ya? Eso es muy importante poder diferenciarlo. ¿Ya? Obviamente hay pruebas de laboratorio que las pueden descartar también. No siempre irse a un método invasivo como la biopsia, ¿no? Que la biopsia puede ser 100% este, patognomónica o sensible, ¿no? Pero es muy invasivo meter una aguja en el pulmón, ¿no? Pero en este caso lo vamos a ver así. Ya bastantes puntitos de 2 a 5 milímetros, son mucho más pequeños a diferencia del reticular grueso que lo vamos a ver después, ¿no? Y también podemos encontrar silicosis, principalmente porque la silicosis genera una aglomeración ya en el espacio intersticial, ya que genera principalmente como que unas masitas silicóticas, ya así se le llama, si no me equivoco, unas masas silicóticas. ¿Ya? Pero como les repito, cuando vemos una radiografía, en este caso no vemos una radiografía, pero si se ve una radiografía con patrón miliar, bastantes puntitos radiopacos, pues lo primero que se piensa es en una TBC, ¿ya? Podría decir aproximadamente que por cada 95 patrones miliares o 96, 97 patrones miliares de TBC, hay 3 o 2 casos de sarcoidosis. Realmente la sarcoidosis no es tan común, ¿ya? No es tan común. Mientras que por el otro lado tenemos al reticular grueso, ya el reticular grueso que va a medir mucho más, ya va a medir mucho más. En este caso, el reticular grueso viene a ser la última etapa de patrón intersticial, ya la cual no se puede generar reversibilidad, va a ser la más grave y la que genera un pronóstico de vida reservado. El paciente va a tener muchísimos síntomas, va a tener incluso fiebre porque hay infecciones oportunistas que empiezan a aparecer. ¿Ya? Porque básicamente se destruye todo, la membrana alveolo-capilar e incluso parte de los bronquios, se destruye todo, se fibrosa todo, el pulmón deja de tener esa expansibilidad normal que tenemos nosotros, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se va a ver un patrón reticular grueso? Se va a ver de la siguiente forma. ¿Ya? Miren cómo se termina viendo las líneas fibróticas. Se ven mucho más gruesas que en el patrón reticular. Y esa es la principal diferencia. Voy a hacer un pequeño zoom. Casi no hay nada de pulmón viable. ¿Ya? Ese es uno. Casi no hay nada de pulmón viable. Incluso miren cómo se generan estas pequeñas masas fibróticas. No hay nada de pulmón ahí. ¿Por qué sé que es una masa? Porque si fuera una caverna, es decir, un espacio muerto, el espacio estaría lleno de aire y no se vería blanco, no se vería hiperdenso. En este caso es una masa porque se ve hiperdenso y no hipodenso porque tiene densidad de masa. No sé si me dejo entender. Si fuera un quiste, ¿no? Un espacio con líquido, por ejemplo, se va a ver un poco menos blanco, ¿ya? Pero si fuera una caverna, un espacio lleno de aire, ya se va a ver negro. En este caso se ve completamente blanco, ¿no? Es una masita como tal, de patrón intersticial que se ve acá, ¿no? Incluso miren este grosor, ¿ya? Del patrón intersticial, ¿no? Miren, ¿ya? Prácticamente no hay casi nada de pulmón viable, ¿ya? Esto más que nada se va a ver en las bases, ¿ya? Cuando llega a este nivel, en las bases se va a ver mucho más, ¿no? Y va a tener su clásico examen físico, ¿no? A la auscultación, ¿ya? Principalmente los ronquidos, ¿no? A la auscultación. Y el paciente no va a poder respirar, ¿no? Básicamente va a tener una fracción, una FEBI reducida, ¿ya? Y una capacidad vital pulmonar también reducida. A ver, otros ejemplos. Ya, miren, igualmente otros ejemplos. Como les menciono, va a ser mucho más común en las bases. Ya arriba podemos encontrar patrón reticular, patrón lineal también, pero en las bases es lo que se va a encontrar en el patrón panal de abeja, ¿no? Y esto ya es prácticamente irreversible, ¿no? El pulmón ya está prácticamente
infuncional, no se va a poder recuperar. Igualmente acá, ¿no? Igualmente acá. Ahora, ¿qué es lo que puede causar esto? Enfermedades autoinmunes, antracosis, histiocytosis X, fármacos, infecciones, y epita avanzada, ¿no? Enfermedad pulmonar intersticial difusa avanzada. Ahora, hay muchos fármacos que realmente pueden causar esto, ¿ya? Este, Se ha descrito en algunos casos a la miodarona, ¿ya? Como neumotóxico, pero la miodarona no solo puede causar, o sea, por eso se le considera un fármaco que se tiene que tener con mucha vigilancia, ¿ya? La miodarona, que es un antiarrítmico, ¿no? Que se utiliza en las arritmias, no valga la redundancia. Este, la miodarona, produce un montón de efectos tóxicos, pero es muy útil para controlar las arritmias, ¿no? Entre ellas está el EPIT, ¿ya? El EPIT por amiodarona, pero también puede causar hipo o hipertiroidismo, ¿ya? Y eso sería bueno que también lo conozcan. La amiodarona causa hipo o hipertiroidismo también porque tiene una gran molécula de yodo ahí también, ya que genera un aumento abrupto o una disminución abrupta de las hormonas tiroideas, ¿no? Es por eso que se tiene que, por ejemplo, no podemos iniciar, no se puede iniciar amiodarona, eso es lo que dicen las guías, ¿no? No se puede iniciar amiodarona sin antes tener las hormonas tiroideas, ¿no? Le pides hormonas tiroideas y se inicia amiodarona. A no ser de que sea una emergencia, ¿no? Y ahí sí le tienes que poner amiodarona, ¿no? Pero la vigilancia es muy importante, ¿no? Y bueno, como les repito, ¿no? Esta es la última etapa de la enfermedad intersticial. Una vez se llega acá, no hay solución, no hay vuelta atrás. Ya, no hay vuelta atrás. Ya. Y esto es un poco de la microscopía que se ve, ¿no? En la fibrosis pulmonar. ¿Ya? Miren, a ver, voy a hacer un pequeño zoom. Ya. Miren, este puede ser un alveolo normal, un alveolito normal, ¿no? Un poco más de alveolos normales. Ya casi no hay muchos alveolos, miren acá, ¿no? Un alveolo normal. Este ya es un bronquio, ¿no? Un bronquio y este es un bronquiolo respiratorio, por ejemplo. Ya, los alveolos vienen a ser estos, ya un poco normal, estoy tratando de ponerlos, ¿no? Tienen una membrana que divide, ¿no? Entre los alveolos, ¿no? Que viene a ser el intersticio, ¿no? Ahora, ¿qué pasa? El paciente está constantemente inhalando sustancias tóxicas. Eso se va a depositar en el intersticio y va a destruirlo finalmente, generando estos espacios más grandes. Y eso es a lo que se denomina enfisema pulmonar. El paciente puede tener enfisema pulmonar, sin embargo, va a tener este, una gran zona de cicatrización. Incluso llega a afectar a los bronquios. ¿Por qué digo que llega a afectar a los bronquios, Diego? Si su membrana está bien, si demás. Porque recuerden que por histología los bronquios están rodeados por este tejido cartilaginoso. Y miren, está rodeado por tejido fibrótico, no es lo normal, ya no es completamente lo normal. En este caso puede ser un patrón lineal, puede ser un patrón reticular, no lo sabemos, pero eso se va a ver en la imagen, ¿no? Como hay destrucción, como hay fibrosis del intersticio, miren este engrosamiento, ¿ya? Todo lo rosado que vean en así, ¿no? Que no se vea normal como tal, es posiblemente una cicatrización. Y esto es importante también cuando vean Pato 2 principalmente, ¿no? Porque van a tener que diferenciar, ¿no? Entre no sé, un infarto de miocardio antiguo de un infarto de miocardio reciente, ¿no? Donde en el antiguo, ¿no? En el de larga data ya es donde va a haber cicatrización. Porque la cicatrización no es que aparezca de la noche a la mañana, ¿no? O sea, por ejemplo, yo fumo y ya me cicatrizo, no. Va a tener que pasar días, incluso semanas para que se pueda cicatrizar el tejido. ¿Ya? En este caso, miren cómo hay destrucción, ¿no? de las membranas alveolares. Ya membranas alveolo-capilares se destruyen, generando este aumento de los alveolos de forma irregular, que es el enfisema pulmonar. Incluso algunos alveolos quedan distorsionados, no se van a poder expandir bien, principalmente porque hay cicatrización que no permiten tener esa espasticidad, ¿no? Como tal, y demás, ¿no? Estas son etapas tempranas, aunque no tan tempranas realmente, ¿no? Pero así se puede ver un pulmón de, por ejemplo, un fumador de 5 a 10 años, por ejemplo, ¿ya? Ahora, ¿qué pasa? El paciente fuma por muchos más años. Miren cómo es la diferencia entre algo anormal, sí, anormal, es anormal, algo mucho más anormal.
Miren, estos vienen a ser los alvéolos. Han destruido prácticamente una gran parte de tejido, de tejido de la membrana alveolar. Es una destrucción masiva de las membranas alveolocapilares que generan esta irregularidad en la forma y en el tamaño de los alvéolos. Los alvéolos deberían ser circulitos, bonitos, como les estaba acá, como estos, ¿no? Deberían ser bonitos y demás, ¿no? Cuando hay un daño crónico, constante y demás, va a haber esta destrucción de las membranas alveolocapilares, de la membrana alveolar, por lo tanto va a generar este gran enfisema como tal. Ahora, acá siquiera puede haber siquiera una parte de aspiración, ¿no? Vamos a poder inhalar, va a poder llegar el aire, un poco de intercambio gaseoso, aunque no sea muy factible, ¿no? Incluso hay un poquito de sangrado, llega a los hematíes, ¿no? A la luz alveolar. Pero ¿qué es lo que pasa en el otro lado? ¿Acaso vemos espacio intersticial? Bueno, sí vemos espacio intersticial, ¿no? Pero vemos alvéolos. Este podría ser un alvéolo, pero prácticamente está consumido por la fibrosis. Nada de acá que vamos a ver, no, nada de acá va a ser funcional. Nada, nada. Entonces el paciente, esto ya es un patrón panal de abeja, por ejemplo, ¿no? Este es el límite al que un pulmón puede llegar en cuanto a fibrosis pulmonar, ¿ya? Miren, por ejemplo, acá se ve antracosis. ¿Ya? Por ejemplo, acá se ve antracosis, ¿ya? Es común antracosis, antracosis, ¿ya? Este, y nada, o sea, miren cómo se ve al inicio de la enfermedad, pero no tan inicio, ¿no? Como les menciono, una persona con tabaquismo, no sé, de 5 8 años, por ejemplo, pero ya cuando es más de 10 15 años, pues se va a terminar viendo así, generando espacio del pulmón, perdón, un espacio del pulmón totalmente infuncional, no va a servir para poder realizar el intercambio gaseoso. Incluso este va a tener dificultades, ¿no? Y bien, ¿tienes alguna consulta, Leo? Leonardo. No, no, interesante, no, no con miedo, no. Sí, es más que una EPIT como tal, causa hiper o hipotiroidismo, ¿ya? Porque tiene molécula de yodo en su composición. O sea, siempre se debe pedir, ¿no? Un perfil tiroideo antes de iniciar amiodarona. Eso es lo que dicen las guías, ¿no? Pero en emergencias, por ejemplo, vienen, entonces ya no queda de otra que iniciarlos, ¿no? Pero siempre vigilando el perfil tiroideo. Voy a compartir. Vamos a hacer ya el post-test. Sí, Está el grupo, acá está. Ya, voy a compartir mi pantalla y me avisas ya. Un momento. Hay patrones, patrón new, patrón nine, ¿ya? O sea, uno de ellos es el patrón de panal de abeja que te estaba comentando. Y el otro va a ser el patrón de vidrio esmerilado que se ven en infecciones virales o se ven en claro, infecciones virales principalmente, ¿no? Neumonías virales o neumonías atípicas, ¿ya? Si no mal me equivoco, el new es el patrón, en panal de abeja y el NINE viene a ser el otro, ¿no? El del vidrio esmerilado de infecciones virales o con neumonías, ¿no? Pero es importante tener eso en cuenta, ¿no? También suelen preguntarlo, aunque no mucho. Voy a compartir mi pantalla. Ya. ¿Lo logras ver? sí. Se lo... Ya. Dice opacidades redondas de 2 a 5 milímetros en el parénquima pulmonar. Es la definición de patrón intersticial de tipo. ¿Qué me dirías tú? Micronodular, ya. Micronodular o miliar, ¿no? Y si tienes ya tienes ese patrón, ¿no? ¿En qué sospecharías primero? TBC, ya. TBC miliar, con un nombre y apellido, ¿no? La TBC miliar, porque hay muchas TBCs, ¿no? Puede dar en cualquier Ujú. parte del cuerpo. Ahora, el principal,
diagnóstico diferencial de la TBC miliar es la sarcoidosis, ¿no? ¿Cuál sería la diferencia? Granuloma, que no es gaseoso. Granuloma que no es caseoso. Bien, perfecto. El reticular, lineal septal, ¿qué podemos decir? La diferencia entre ambos, lineal y reticular. Eh, la separación entre los lobulillos, ¿no? Lineal sí respeta la división, reticular ya no. Exacto. Ya, reticular ya afecta intralobular, ¿verdad? Ujú. Bien. Ahora, entonces la respuesta correcta es micronodular o micronodular. ¿Ya? En nuestro medio, ¿qué patología se presenta más comúnmente con un patrón micronodular en la radiografía de tórax y en la tomografía computarizada? Tuberculosis similar, otra vez. Ajá. Claro, tuberculosis miliar, ¿no? Es prácticamente lo mismo, ¿no? Lo que te estaba comentando. La asbestosis, o sea, no es al 100% como un patrón micronodular, ¿ya? La neumonía nunca va a causar patrón micronodular. La neumonía necrotizante puede ser, pero la neumonía necrotizante es una complicación de la neumonía como tal, ¿ya? Que va a generar de que dentro de una hiperdensidad, que es la misma ocupación de agua en los alveolos, o sea, de inflamación en los alveolos, de infección, va a haber un espacio muerto. Esa es neumonía necrotizante, genera espacios muertos que lo terminan incluso botando por la tos. Es una, es es una complicación muy grave, incluso la cura, bueno, en cura entre comillas, ¿no? O el tratamiento es incluso la lobectomía, ¿no? Dependiendo el lóbulo afectado. Bien. Ya. ¿Qué vemos en la imagen? Primero, mencióname qué técnica de imagen es, en qué ventana está y en qué plano está. Sí, más que todo una tomografía de la parte axial del tórax, ¿no? Ya, es una tomografía axial Ujú. del tórax. ¿Ya? ¿En qué ventana está? No me acuerdo esa parte. O sea, tenemos dos ventanas, no te olvides, Ujú. pulmonar y mediastinal, ¿verdad? Ah, pulmonar, ¿no? Pulmonar, perfecto. Es una tomografía computarizada con contraste, ¿no? En corte axial en ventana pulmonar. Corte axial o corte transversal, que es lo mismo. ¿Ya? Ahora, dice, ¿qué vemos acá? ¿Qué me dirías que ves acá, por ejemplo? Eh, panal de abeja. Ajá, el panal de abeja, el clásico panal de abeja, ¿no? A ver, ¿qué vemos acá? Patrón reticular grueso, panal de abeja, micronodal, no, es el primero, ¿no? Patrón reticular grueso y panal de abeja. Ahora, este menciona, es el máximo e irreversible daño del espacio intersticial y con un pronóstico de vida reservado en el paciente es representado por el patrón intersticial de tipo Panal de abeja, otra vez. panal de abeja. Exacto. ¿Te acuerdas cuál era el patrón de alas de mariposa? No, no me acuerdo mucho. Sí. Eso se ve en el patrón alveolar, ya que se generan esas alitas de mariposa entre ambos pulmones y la causa más frecuente de alas de mariposa es el edema pulmonar, tanto cardiogénico y no cardiogénico. Y el más común es el cardiogénico, ¿ya? Por insuficiencia pulmonar, perdón, por insuficiencia cardíaca, mientras que el no cardiogénico es por inflamación, enfermedades autoinmunes, por ejemplo, aunque es Era, básicamente un edema pulmonar. ¿Qué dices? vaya, edema pulmonar, ¿verdad? Sí, edema pulmonar, tanto cardiogénico y no cardiogénico. ¿Ya? Es el más común en las alas de mariposas. Es un patrón alveolar, un tipo de patrón alveolar. ¿Ya? Sí. Ya. ¿Qué enfermedad no se encuentra patrón intersticial? Asbestosis. Ya, asbestosis. La asbestosis es una enfermedad ocupacional, ¿no? Por Ujú. inhalación de asbesto. Ya. ¿Alguna otra respuesta? Esa no es. Bronconeumonía. Claro, bronconeumonía. Recuerda que tanto la asbestosis, antracosis, silicosis, todas las enfermedades ocupacionales van a causar patrón intersticial. No todas en la medida como tal de un patrón panal de abeja,
y demás, o micronodular, no, no lo van a causar así. Van a causar leve, dependiendo obviamente del tiempo de exposición y la cantidad de exposición a la que esté sometido el paciente, no la persona. Pero van a causar patrón intersticial. Ya el EPID, que es enfermedad pulmonar intersticial difusa, que tiene muchísimas causas, y bueno, la reacción adversa medicamentosa por amiodarona que te estaba comentando. ¿No? La amiodarona es un fármaco muy útil, pero que requiere una vigilancia farmacológica este, eh, cautelosa, ¿no? Bastante cautelosa. Y bien, la bronconeumonía, recuerda que es la ocupación, bueno, es una neumonía que no solo afecta, cuando hablamos solo de neumonía, ya, como tal, hablamos de la ocupación de polimorfonucleares a nivel del espacio alveolar, ¿no? El espacio alveolar fue quien se ha ocupado por esto, por el líquido y por los polimorfonucleares, ¿no? Porque suele ser una infección aguda. Mientras que la bronconeumonía, estos polimorfonucleares, el líquido ya no solo afecta el espacio alveolar, sino también afecta el bronquio. Ya esa es la principal diferencia. La neumonía se le considera al adulto, o sea, es una infección del adulto, y la bronconeumonía es más tirada para el niño, ya es más tirada para el niño. Entonces, tanto la bronconeumonía como como la neumonía per se van a ser patrones alveolares, no van a ser patrones intersticiales. Ya son por infecciones, ya, y eso genera la ocupación del líquido de exudado a nivel del alveolo. ¿Ya, Leonardo? Sí, Bien. ¿Tienes alguna consulta? no, todo bien. Todo bien. Entonces, bueno, nos faltó 15 minutos, pero la verdad es una sesión bastante corta, ¿no? Ya la otra semana vamos a ver más patrones. Vamos a dar por finalizada entonces. Voy a dejar de compartir. Voy a dar por finalizada la grabación, ¿sí? Muchas gracias. Muchas gracias, Beto.